Listo. Bien, estamos de nuevo reunidos acá para continuar con nuestro seminario de profecías bíblicas. Y como es nuestra costumbre, vamos a pedir la dirección de Dios para poder abrir su santa palabra. Así que les invito a cerrar sus ojos, inclinar su rostro para orar. Amante Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea su santo nombre en esta hora. Señor bendito, estamos reunidos nuevamente aquí porque queremos aprender más de usted y de su santa palabra. Padre, y queremos hacerlo en su compañía. Queremos pedirle su presencia en este lugar. Acompáñenos, Padre, ilumínenos, que podamos abrir su palabra y que usted pueda guiarnos a toda verdad. Que sus santos ángeles hagan vallado de protección sobre este lugar y sobre nosotros, y que todo lo que vamos a estudiar hoy tenga un propósito especial en nuestras vidas. Gracias, Señor, por escucharnos. Todo se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Antes de iniciar, voy a hacer una pregunta. Se la voy a hacer a usted, don Alfredo. ¿Cuáles son los dos requisitos, los dos principios que tenemos que aplicar si queremos estudiar este libro sagrado? Los dos principios. Ayer los vimos. Sí. Primer principio. Creer, mejor dicho, las escrituras como ordenó. Ya. Creer en los dos principios. Le voy a ayudar un poquito. Ya, le voy a decir el primero. Ya. Nunca debemos dar nuestra propia. No debemos dar nuestra propia opinión porque la Biblia contesta sola. Ese es el segundo principio. Claro, la Biblia nos contesta solo. No podemos dudar de lo que dice ahí. Primer principio, no podemos dar nuestra opinión. Y segundo, si no podemos dar nuestra opinión, ¿cómo podemos entonces entender la ciencia, la doctrina, la profecía de Dios? ¿Cómo? Comparando un pasaje con otro, dejando que la Biblia, y solo la Biblia, conteste, sea su propio intérprete que conteste. Ok, ayer iniciamos, y voy a hacer un repaso pequeñito de un minuto. Vimos que en el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo para nosotros, los que vivimos en el tiempo del fin. Y vimos también que en profecía fue escrito el libro de Apocalipsis en símbolos, nada de lo que parece. Mujer no es mujer, dragón no es dragón, cuernos no son cuernos, sol, ¿verdad? Sol no es sol. En profecía todo tiene un significado. Vimos ayer cómo se presenta en el capítulo 12 de Apocalipsis una mujer que está vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Esta mujer estaba embarazada y se oían los dolores de parto en angustia de su alumbramiento. Y aparece otra gran señal, un dragón escarlata con 7 cabezas y 10 cuernos, que se pone enfrente de la mujer, a fin de devorar el hijo de la mujer tan pronto como naciese. Vimos ayer que este dragón, de acuerdo con lo que enseña la palabra de Dios, ¿quién es? ¿Qué personaje es el dragón? ¿Recuerdan? El sol, la iglesia. El dragón. ¿Quién es el dragón? El diablo. El diablo. Y la mujer, en genérico, la palabra mujer, iglesia. La iglesia. Pero los adjetivos que describen a esta mujer nos da a entender que es la iglesia de Cristo. Porque esta mujer está vestida del sol. Recordemos que el sol de justicia es el que trae salvación. Cristo Jesús es el sol de justicia porque Él trae salvación al planeta Tierra. Esta mujer, esta iglesia está vestida del sol de justicia. ¿Cómo se viste la iglesia de Cristo? A través del bautismo. Recuerden, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Esta iglesia revestida de Cristo a través del bautismo tiene la palabra de Dios como su fundamento, que es la luna. La luna refleja la luz del sol. La palabra de Dios da testimonio de Cristo, que refleja el sol de justicia. Y esta iglesia tiene una corona de 12 estrellas. Las estrellas son los que predican de la justicia a las multitudes. Vimos cómo esta iglesia clamaba por el Mesías príncipe desde el Antiguo Testamento. Y el Mesías era el que iba a bajar la cabeza a la serpiente, a Satanás, al diablo. ¿Ok? Y hoy vamos a estudiar cómo inicia este problema.
Y eso es lo que vamos a hacer a partir de este momento. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de el profeta Ezequiel. Ezequiel, el capítulo número 28, página 790. Permítanme, le ayudo. Aquí está cerquita. Ahí, Ezequiel, capítulo 28. 730. Página 790. Ok, 28. Y vamos a leer desde el versículo 12. Ezequiel, capítulo 28. Permítame, Lucy, te ayudo. Ok, ya le llegó. Ezequiel, capítulo 28 y versículo 12. ¿Quién quiere leer? ¿Alfredo quiere leer? ¿Ya se trajo antiguos de lectura? No, porque no los encontré. Bueno. No puede leer. No, es que esos son para manejar. Son para manejar, pero entonces va a leer usted. ¿Qué dice Ezequiel 28, 12? Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Aquí se presenta un ser, y vamos a prestar atención porque esto es muy importante. Aquí se presenta un ser que tiene 3 características. Dice aquí que la primera característica era el sello de ¿qué? De la perfección. Era perfecto. Un ser perfecto. Segundo, lleno de sabiduría. Segunda característica, sabio. Primera característica, perfecto. Segunda, sabio. Y acabado de hermosura. Y hermoso. ¿Pero qué características? Perfecto, sabio y hermoso. ¿Quién es este ser? Sigamos leyendo. Versículo 13. ¿Qué dice? En Edén, en el huerto de Dios estuviste de toda piedra preciosa, era tu vestidura. Una piedra preciosa era tu vestidura. Sí, mira, y ahora la describe. ¿Cuáles son las piedras preciosas que vienen ahí? De cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice. De zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Imagínense la vestidura de este ser. Un ser perfecto, sabio y hermoso. Y su traje, su vestidura, lleno de piedras preciosas. Con solo que digan diamantes, imagínense una vestidura llena de diamantes, carbunclo, jaspe, zafiro, oro. Pues el tipo de... O sea, era un espectáculo. Pero no solamente eso, tenía un don especial. Miren qué sigue diciendo, versículo 13. ¿Cuál era su don? En Edén, Un poquito más adelante. Sí. Esmeralda, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Oh, era músico. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti desde el día de tu creación. Y era un ser creado. Noten. Sí. Fue creado por Dios. Ah, ¿quién lo creó? ¿Quién lo creó? Dios. Voy a hacerles una pregunta un poco, no tienen que contestar. Existe Dios, pero Dios en divinidad, Dios Padre, Dios Hijo, es uno, pero en 3. ¿Ok? La pregunta es, ¿quién lo creó? ¿Quién de todos esos personajes creó a este músico? Sí. Dios creó. Dios creó. Sí, pero ¿Quién? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Dios Padre. Dios Padre. ¿Qué dice usted? Los 3. Los 3. Vamos a dejar que la Biblia nos conteste. ¿Les parece? Los 3. Vamos a poner una marquita aquí. Entonces saquemos una de las cositas acá, de colores. Vamos a ponerlo en la Biblia porque ya vamos a regresar a este pasaje para no perderlo, sino encontrarlo rápidamente. ¿Ok? Y vamos a irnos al libro de Colosenses. ¿Qué página? Colosenses está en el Nuevo Testamento, ya les voy a decir la página, déjenme buscarlo primero yo. Colosenses está en la página número 1091. Página 1091. Vamos a ver
y esto es algo interesante, lo que vamos a leer aquí. Colosenses, capítulo número 1, y vamos a leer el versículo 15. ¿Quién quiere leer? Don Alfredo. Colosenses 1:15. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿De quién está hablando aquí? ¿Quién es la imagen del Dios invisible? El primogénito de toda creación, Cristo. Cristo. Cristo es Dios, pero es Invisible. es la imagen del Dios invisible. Ahora miren lo que dice el versículo 16, está hablando de Cristo. ¿Qué dice el versículo 16? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean ¿Dominios? dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Quién es el creador entonces? Cristo. Cristo. Dios Hijo. Dios, sí. Dios Hijo es el creador. O sea, esto es interesante. El que creó todas las cosas, dice aquí, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y versículo 17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Quién creó a este ser? ¿Quién creó a Cristo? ¿Quién creó al ser de Ezequiel? Perfecto, sabio, hermoso, músico, lleno de vestiduras llenas de piedras preciosas. ¿Quién? ¿Quién lo creó? Cristo. Vamos a otro versículo. Vamos al libro de San Juan, el Santo Evangelio según San Juan, el capítulo número 1. San Juan, capítulo número 1. Es la página número 974. San Juan, aquí estamos. 974. Ahí ya casi le llega. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan ¿Qué? es el último de los hombres. Juan. 974. Ya, Ok, ¿lo tenemos? Sí. San Juan, capítulo 1. ¿Lo tiene? Dulce. Sí, San Juan, capítulo 1. Vamos a San Juan, capítulo 1, y vamos a leer el versículo número 1. San Juan 1:1. Vean qué interesante este versículo. Dígame de quién está hablando aquí. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién es este? ¿Quién es el verbo? Cristo. Vean lo que dice el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es el verbo? Entonces, cuando dice aquí, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿de quién está hablando? De Cristo. De Cristo. Porque Cristo fue el que se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora miren lo que dice el versículo 2. Este era en el principio con Dios. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Sí, Jesucristo. ¿Quién es el creador? Cristo. Cristo es el creador. ¿Por qué hago esta aclaración? Nosotros estamos iniciando el estudio de un seminario de profecías bíblicas. Y uno de los aspectos más tremendos que hay hoy es que la gente no estudia las profecías de la Biblia, no sabe lo que va a venir, no se prepara para lo que viene y anda con un montón de doctrinas raras en las iglesias porque no estudian la Biblia. De hecho, yo siempre creí que todo había sido creado por Dios Padre. Siempre, yo nunca pensé que era por Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque vamos a entender hoy cómo comienza este conflicto, porque esto tiene un inicio. Si entendemos el inicio, vamos a entender el final. Ahora, volviendo al libro de Ezequiel, pues vamos a Ezequiel donde estábamos, a la marquita donde todos estábamos, Ezequiel capítulo 28, nada más jalamos ahí el marcador, y vamos a leer ahora el versículo, al final del versículo 13 dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Este ser
que es perfecto, sabio, hermoso, Y con unas vestiduras espectaculares, y músico. Imagínense, ustedes saben que los músicos siempre despiertan interés, ¿verdad? perdón, ¿cuál versículo? Versículo 13, Ezequiel 28, 13. 13. Y músico. Los músicos despiertan interés. O sea, cuando uno ve a una persona tocando un instrumento, una vez estuve en otro país y había un señor tocando el arpa. Qué bonito. Y a mí me encanta la música. Y yo me detuve y saqué y tengo el video ahí, en Jesús me lo encontré, y empecé a grabar al músico. Este músico se llama, no sé si todavía estará en vida, Rupert Parker. Y él tocaba el arpa, era angelical eso. Y después me acerqué y dentro de las producciones de arpa tenía música sacra. Y le compré sus discos de música sacra. Y cuando él estaba tocando yo lo estaba grabando. Impresionante, ¿verdad? Este era un músico. Perfecto, sabio, hermoso, con unas vestiduras espectaculares llenas de piedras preciosas, berilo, ónice, carbunclo, zafiro, diamantes, oro. Músico. Pero ¿era quién? Era creado. ¿Quién lo creó? Cristo. Ok, ahora. ¿Quién es este ser? ¿Quién es este ser? ¿Quién es? No quiero decir cosas feas, pero músico, yo siempre entendí que músico era el diablo. Pero este no es el diablo. No. Aquí Dios está creando un ser perfecto, Sí, sabio, hermoso. Pero Este no es el diablo. No, pero el diablo al principio no fue malo. Pero este no es el diablo, aquí no está el diablo, este no es el diablo. Vamos a seguir analizando quién es este. Sí, vamos a ir a la palabra. Sigamos el versículo 14. Noten, vean lo que dice el versículo 14. ¿Quién lo quiere leer? Bueno, seguir acá está. aquí. Tú, querubín grande, protector. Paremos ahí. Aquí nos da otra pista. Protectores. Es un querubín. Ya vamos a ver qué es lo que protege. Es un querubín. En la Biblia hay jerarquías de ángeles, porque Dios es un Dios de orden. Por ejemplo, está el ángel raso. Está el serafín que tiene 6 alas. En el libro de Ezequiel se habla mucho del serafín, tiene 6 alas. Está el querubín que tiene 2 alas. Hay personas que dicen que el serafín y el querubín es el mismo, pero bueno, la Biblia habla de serafines y habla de querubines. Pero este querubín tiene una jerarquía, ¿ok? No es el ángel raso, no es el serafín, es querubín. Y aparte de ser un querubín espectacular, perfecto, sabio, hermoso, vestido de una forma majestuosa, músico, dice que es un querubín protector. Y aquí es donde se pone esto bueno, que es lo que protege. ¿Qué es lo que protege el querubín? ¿Qué es lo que protege? Protege puede ser contra la maldad, contra algo negativo. Vamos a ver lo que la Biblia dice que es lo que protegía. Pero sigamos leyendo el versículo 14. Dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Vuelvan a ver. Este querubín era un protector. No se me adelante, porque vamos a ver qué es lo que protegía. La única forma de descubrir qué es lo que este querubín protegía es yendo a la Biblia. Yo no puedo dar mi opinión. Sorry. Discúlpenme, no puedo dar mi opinión. Yo puedo decir cosas que claro. No, pero tengo que ir a lo que la Biblia me enseña. Vamos a poner otra vez la marca aquí en Ezequiel capítulo 28. Y vamos al libro de Éxodo. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Génesis, Éxodo. Éxodo, el capítulo número 25. Éxodo, el capítulo número 25. ¿Ok? ¿Tienen todos? Y aquí nos vamos a introducir en algo interesante. Este tema no lo vamos a profundizar hoy de lo que viene aquí el contenido, pero sí lo vamos a tocar más adelante en este seminario. Dice Éxodo 25, versículo 8. ¿Qué dice don Alfredo? Y harán
un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios le da una orden a Moisés. Le dice: Moisés, vas a hacer un santuario para mí, porque yo voy a habitar en medio de ustedes. Pero vean qué cuidadoso es Dios. Miren lo que dice el versículo número 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así los haréis. Dios es un Dios perfecto, y Dios le dijo a Moisés: Moisés, vas a hacerme un santuario, porque yo quiero habitar en medio de ustedes. Pero el santuario usted me va a seguir a la instrucción, al pie de la letra, los planos que yo voy a dar. Yo te voy a dar un diseño y te voy a decir cómo vas a construir cada cosa. Y lo vas a hacer de acuerdo al diseño. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Ahora miren lo que sigue diciendo, versículo 10. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Para poder traducir esto en la Biblia, cuando habla de codos, y vuelven a ver aquí, don Alfredo, estamos hablando de codos, está hablando de esta unidad de medida. Un codo medía entre 48 a 52 centímetros. Entonces vamos a estandarizar el codo, vamos a estandarizarlo en 50 centímetros. Entonces, si Dios le da instrucciones a Moisés y dice que va a ser un arca que va a medir una longitud de 2 codos y medio, ¿cuánto medía en metros? Si un codo son 50 centímetros, ¿cuántos son 2 codos y medio? Son 1 metro, 2 codos y medio, 1,50 m. No, 50. Y son 2 codos, son 100. ¿Y la mitad de un codo? Y la mitad, 25. Entonces, ¿cuánto mide? 1,25 m. Este cofre, que era un arca de madera, tenía que medir 1,25 m de largo. Presta atención, 1,25 m de largo. Ahora, miren lo que dice aquí. Y su anchura de codo y medio. ¿El ancho cuánto era? ¿Cuánto es un codo y medio? Su altura, dice aquí, era, su anchura, perdón, de ancho, 75 centímetros. Entonces imagínense una arca de madera de 1,25 m de largo por 75 centímetros de ancho, y vamos a ver cuál es su altura. Y su altura de codo y medio por 75 centímetros de alto. Sigamos leyendo. La cubrirás, versículo 11, la cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor, o sea, un borde de oro alrededor del cofre. La cornisa es un diseño. Sí, un diseño. Dice el versículo 12, fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos de un lado de ella y 2 anillos al otro lado. O sea, a los 2 lados había como 2 argollas de un lado y 2 argollas del otro. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca en ellas. O sea, había unas varas que se metían por los anillos, ¿verdad? Para poder levantarla. Ahora, sigan leyendo que eso se pone interesante. Versículo 15. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ellas. Versículo 16. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. ¿Qué es el testimonio? Sí, ¿qué es el testimonio? Algo que se va a realizar o que ha realizado. Dice que ellas que ponen dentro del arca el testimonio. Ahora, algo que se ha realizado. ¿Qué es el testimonio? Bueno, eso lo contesta ahorita. Ya se aprendió. Vamos a ver lo que es el testimonio. Antes de ver lo que es el testimonio, yo quiero hacerles una pregunta a los dos. Ayer estudiamos de que la Biblia fue escrita por 40 autores distintos a lo largo de 1600 años que hablaron siendo inspirados por quién? Por la Santísima Trinidad. Por el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo. Si yo les dijera en esta hora que hay una parte de la Biblia que no fue inspirada, ¿ustedes creerían? No, porque todo ha sido inspirado. ¿Qué piensa usted? No. Pienso que no. Si yo les dijera
que hay una parte en la Biblia que no fue inspirada, ¿qué me dirían ustedes? Que tendría que probarlo con la Biblia. Claro, la misma Biblia Tendría que probarlo. tendría que decir. No creo. No Y creo. usted no cree. No, ¿Usted? Porque fuera Hay que probarlo inspirado. con la Biblia. Voy de nuevo, pero no, espérate, ya se están saliendo por la tangente los dos. No. Si yo les dijera en esta hora, hay una parte de la Biblia que nunca fue inspirada por Dios. Pero según lo que usted ha dicho, no puede ser real, que no sea inspirado. Todo fue inspirado. Claro, porque son solo 13 capítulos que la iglesia... Pero son los libros apócrifos, no estamos hablando de... Pero esto fue inspirado por todo. Ok. Usted dice que no hay nada que no sea inspirado. Yo pienso que no. ¿Y usted? No. Se mantiene igual que Lucy. Sí. Yo Bueno, pensaría. si yo les demuestro en esta hora que hay una parte de la Biblia que no fue inspirada por Dios, ¿creen? No creo. ¿No creen? no creo. Aunque se lo muestre con la Biblia. Si No, me si lo no muestro por la lo Biblia, sí lo voy a creer. entonces Porque- toda la teoría de lo que No. hablamos en la mañana, el otro día, va a decir, si fue todo inspirado, Bueno, pero si hay una parte que no fue inspirado, pero que estuvo entonces el diablo. no. El mismo, no. Ahora, le voy a decir una Los cosa. ángeles, Dice que dentro del arca está el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Sí, ¿cuál es el testimonio de Dios? Ese testimonio que está ahí dentro del arca, que Dios le está dando instrucciones a Moisés. Vea que Dios es preciso, le da las medidas milimétricas de cuánto tiene de largo, de ancho, perfecto, de altura, la cornisa, todos los detalles. Y ahora vean lo que no está inspirado. Hay una parte en la Biblia que no está perfecto. que no fue inspirado por Dios. Y esa parte que no fue inspirado por Dios, vamos a estudiarlo ya, porque tiene que ver con esto que estamos viendo. Entonces, Pero no se me adelante. Vamos a ver cuál es la parte no inspirada. Ahí mismo, en Éxodo. No me pierda aquí porque ya regresamos. Pongan un dedo aquí y vamos a Éxodo, el capítulo 31. acá Ahí mismo, nada más búsquese el capítulo 31 y vamos a ver cuál es la única parte de la Biblia que no fue inspirado por Dios. Éxodo capítulo 31 y el versículo 18. Le voy a pedir a don Alfredo, que está tan incrédulo, que lo lea para que él vea cuál es la parte que no fue inspirada por Dios. Éxodo 31, 18. Porque si la Biblia, mejor dicho, fue inspirada por una gente, un grupo de profetas, ¿cómo podía, si lo está inspirando, cómo puede Dios mandarle una señal? Bueno, pero que lamentablemente se equivoque? o dichosamente, yo creo que más dichosamente, hay una parte que no fue inspirada por Dios. Y vamos a leerlo, Éxodo capítulo 31 y el versículo 18. Léalo bien así, en voz Vio a alta. Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas de testimonio. Sigue leyendo. Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Hay una parte que no fue inspirada por Dios. Fue escrito. Fue escrita por Dios. Dios no permitió, no le dio inspiración a nadie. Moisés le escribió. No, Dios con su propio dedo escribió las tablas del testimonio. Ahora, ¿cuáles son las tablas del testimonio que Dios escribió con sus dedos? ¿Cuál, Lucy? Los mandamientos. Los mandamientos. ¿Cuántos son? 10. Vamos a ver lo que dice el libro de Deuteronomio. No pierdan Éxodo 25. Deuteronomio, el capítulo número 5. Número 4. Página 1080. Un poquito para 180, perdón, 180. 180. Un poquitito para adelante. 180. Sí, yo nunca pensé que las tablas, pues, Deuteronomio, ¿qué? 180. Ya. 180. Página 180. Deuteronomio 4, 12. Miren lo que dice. Y habló Jehová con vosotros. Capítulo 4 de Deuteronomio, versículo 12. Recuerde que todo está siendo grabado y usted va a tener los estudios, así que no se estrese con eso. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. No, lo vio. Y él os anunció su pacto, o el testimonio o pacto son sinónimos, el cual os mandó a poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de qué. De piedra. ¿Por qué esta parte no fue inspirada?
porque Dios no le dio la inspiración a Moisés para que Moisés escribiera los mandamientos. Dios dijo, no, yo lo voy a escribir con mi propio dedo. Y agarró Dios su dedo y empezó a escribir los mandamientos. ¿Y qué No son inspirados, fueron escritos por Dios. ¿Y qué falsa teoría de que Moisés, hay gente que dice que Moisés escribió los mandamientos? No. ¿He escuchado? No. Moisés no los escribió. No, eso es una burrada. Su propio dedo. ¿Ah? ¿Sí? Ahora vean qué interesante, ustedes saben lo que pasó con Moisés, ¿verdad? Moisés llegó, cuando bajó con los mandamientos, vio lo que estaba sucediendo, el pueblo estaba en apostasía, teniendo relaciones sexuales delante de un becerro de oro, y agarró las piedras que escritas por Dios y las quebró. Se enojó Y las quebró. Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 10, miren lo que sucedió. ¿Qué página? 180. Página 187. Página 187. Dice así. Versículo Deuteronomio capítulo 10. En aquel tiempo Jehová me dijo. 10:1. ¿Lo tienen? Sí. En aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí el monte, y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. ¿Quién las va a escribir otra vez? Dios. Dios las volvió a escribir por segunda vez. Porque se quebraron. Moisés las quebró. Es que cuando Moisés vino y vio el relajo que había en el pueblo, se llenó de una ira santa y agarró las tablas y las quebró. Y ahora Dios le dice: Moisés, lábrate 2 tablas otra vez, sube, que te las voy a volver a escribir. Dios las volvió a escribir por segunda vez. Ahora, yo quiero, este es un detalle interesante, y quiero hacerles otra pregunta. ¿Ustedes creen que Dios cambia? ¿Dios ama? ¿Dios cambia? ¿Cambia de opinión? Sí. ¿No? Yo creo que no. Dios dice el libro de Santiago capítulo 1 y el versículo 17 que Dios no cambia, que Él no tiene ni sombra de variación. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Ahora, si Dios decidió escribir con su dedo su ley, ¿por qué creen que lo hizo? Para que no cambie. Para que no cambie, porque su ley es eterna. La ley de Dios que Dios escribió a Moisés rige tanto en el cielo como en la tierra. Ahora vamos a ver, aquí está, se pone esto bueno. Ya sabemos lo que es el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. ¿Por qué no fue inspirado? Porque Dios mismo los escribió. Ahora sí, ¿acepta usted que hay una parte no inspirada en la Biblia? Sí. ¿Por qué no está inspirada? Porque Dios la escribió. Dios participó y con su dedo escribió los mandamientos. Ahora, volvamos al libro de Éxodo, el capítulo número 25. Éxodo capítulo 25. Página, ahí estaba la marquita, página 81. Éxodo 25. Ahí está, Éxodo 25. Vean lo que dice el versículo 16. Ahora sí, vamos a entender qué fue lo que sucedió ahí. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. ¿Cuál es el testimonio? Los mandamientos. Los 10 mandamientos que Dios escribió. En esa cajita de 1,25 m por 75 por 75, con una cornisa alrededor, con 2 argollas de cada lado y con una vara de acacia recubierta en oro cada lado, iban a poner las tablas del testimonio, o sea, los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios. Ahora esto se pone mejor todavía. Miren lo que sucede ahora. Versículo 17. Y harás un propiciatorio de oro. El propiciatorio es como decir la tapa del arca. Ahora miren lo que mide el propiciatorio, cuya longitud será de 2 codos y medio, o sea, 1,25 m de largo, y su anchura de codo y medio, 75 centímetros de ancho. Exactamente las dimensiones del cofre del arca.
Este propiciatorio, que tiene la misma dimensión, era para cubrir, para tapar el arca. Pero ahora viene la parte aquí interesante. Versículo 18. Harás también ¿qué? 2 querubines. Otros ángeles, 2 ángeles. Harás 2 querubines. Pero vean lo que hacen los querubines, siga leyendo. Sí, y dice, harás pues un querubín. El 18, el 18. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos propiciatorios. En los 2 extremos del propiciatorio. Si esta es la tapa, en una parte de la tapa y en la otra iban a haber 2 querubines de oro, labrados a martillo. Pero miren lo que hacen estos querubines. Versículo 19. Harás un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hará los querubines en sus 2 extremos. Versículo 20. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. De entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. ¿Cuál era la función de los querubines entonces? ¿Proteger qué? El propiciatorio. ¿Qué era lo que había dentro del propiciatorio? Los 10 mandamientos de la Torah. Estos querubines estaban así, uno enfrente del otro, con sus alas cubriendo la tapa del arca, con sus rostros viendo hacia el propiciatorio, y en medio de ahí se reflejaba la Shekinah, la gloria de Dios. Dios iba a hablar con el pueblo en ese punto específico. Ahora, esto es interesantísimo, pero lo más interesante es lo siguiente. Vamos al libro de Hebreos. Hebreos está, ya les voy a decir la página. ¿Qué página? En el capítulo 8, Hebreos, en la página 1114. Hebreos 1114. Hebreos capítulo 8, página 1114. ¿Lo tienen? Sí. Ok. Hebreos capítulo 8. Ahora ven qué interesante lo que dice aquí la palabra de Dios. Hebreos capítulo 8. Ok. Muy bien. ¿Lo tiene Lucy? No, pero voy a escuchar. No, pero aquí se lo buscamos. Es que es importante. Es importante, mire, es importante que ustedes... 1011 es. La página 1114. Hebreos capítulo 8. Ok. Aquí está. 1114, Hebreos 8. ¿Lo tienen? Hebreos capítulo 8. Aquí está. Hebreos capítulo... No, acá es 8. Es que está en Hechos, hijo. No Está en Hechos de los Apóstoles. Hebreos es para acá. ¿Ya? Usted me pide el número de página, pero se va para otro lado. Hebreos capítulo 8. Vean lo que dice aquí. Ahora bien, Hebreos 8.1. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad, ¿dónde? En los cielos. Y miren lo que dice el versículo 2. ¿Ministro de qué? Del santuario. Y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Moisés construye el santuario en la tierra, es copia del verdadero santuario que está donde. En el cielo. Porque en el cielo hay un verdadero santuario. El que levantó Dios está en el cielo, no el hombre. Ahora, esto es interesante a la luz de lo que vamos a ver ahora. En el libro de Apocalipsis, O sea, la tierra hay una copia del en la tierra, exactamente, en la tierra hay una copia del que está en el cielo. En el libro de Apocalipsis, vamos a ver exactamente aquí. ¿Qué página? Ya le voy a decir la página. Apocalipsis. ¿Qué? El capítulo número, creo que es el capítulo 11.
Sí, Apocalipsis capítulo 11, página 1149. Ok, vean lo que dice. Recuerden que el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Cristo fue el que se tomó el tiempo para revelar todo Apocalipsis, porque es lo que va a suceder pronto. Y miren lo que le muestra Jesús a Juan, versículo 19. Apocalipsis 11, 19. Puede irle Alfredo que lo lea. Dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Ok, estamos hablando entonces del templo ¿dónde? Del Del santuario ¿dónde? Del cielo. El santuario celestial. Fue abierto para Juan, él lo vio en el cielo. Y miren lo que vio Juan. Y el arca de su pacto se veía en el templo. En el cielo hay un arca del pacto. ¿Qué creen ustedes que había dentro del arca del pacto en el cielo? Estaban Los mandamientos de Dios. La tabla. La tabla, porque es algo importante. Todos los gobiernos se rigen por leyes. Dios es un Dios de orden. Dios tiene una ley universal que rige el gobierno celestial. Y la verdadera felicidad de los seres creados es vivir en armonía con esta ley. Ejemplo, usted maneja, yo manejo. Si yo voy en mi carro y la señal de tránsito dice velocidad máxima 80 kilómetros y yo voy a 120 y de un pronto a otro está el inspector de tránsito con la pistola y me hace así, ¿qué significa eso? Usted está cometiendo una infracción. Y perdí la paz, ya sé que viene infracción y me va a doler. Pero si yo voy a 80 kilómetros por hora, donde dice que es a 80, y está el tráfico con la pistola, yo voy feliz y tranquilo. ¿Por qué? Porque voy en armonía con la ley de tránsito. Dios tiene 10 mandamientos que rigen su gobierno. Son sus leyes. Y tanto los seres del cielo como los seres de la tierra tienen que regirse por estas leyes. Por eso es que Dios interviene y dice, no, mi ley nadie la toca, yo la voy a escribir para que nadie me la cambie, porque es mi ley y mi ley es eterna. Y está en el arca del cielo y en el arca de la tierra. En el arca de la tierra era una copia y figura de la del cielo. Todos los querubines eran de oro. Pero en el arca del cielo son querubines reales que protegen con sus alas los mandamientos de Dios. Vamos. Fue mandado, todo se relaciona con Moisés, que fue mandado el que primero hizo el material, pero Dios escribió con su dedo. Dios escribió su dedo los mandamientos. Le dio las instrucciones de todos los detalles, pero cuando llegó a la hora de poner el testimonio en el arca, dijo, no, sube al monte y yo te lo voy a escribir. Aquí no puede haber equivocación. ¿Por qué? Porque mi ley es eterna. Para que no cambiaran nada. Ahora, para que no la cambiaran. Ahora, ¿qué es lo que protegía este querubín en el cielo? La ley del Señor. La ley de Dios en el santuario del cielo. Vea que aquí Juan vio el cielo abierto, el templo de Dios en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Ok, más claro no puede ser. Maravilloso. Es maravilloso. Ahora, volvamos a Ezequiel, porque vamos a ver quién es ese personaje. Estábamos en Ezequiel capítulo 28, habíamos puesto una marquita. Ezequiel capítulo 28, muy bien. Versículo 14, ahora sí lo vamos a leer y lo vamos a entender mejor. ¿Qué dice? Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseaba. Este querubín grande que protegía con sus alas los mandamientos de Dios en el arca en el cielo, era perfecto, sabio, hermoso, con unas vestiduras espectaculares y era músico. Pero ahora tenemos un problema. Lo que viene es un problema. Vamos a... El querubín práctico estaba en el cielo. El querubín. Y en la tierra estaba, mejor dicho, el querubín estaba, pero estaba diseñado. No era porque Dios le mandó la figura, cómo tenía que ser a Moisés. Pero en el cielo no. El cielo era el querubín, los reales, correcto.
Ahora, vean lo que dice en el libro aquí de Ezequiel, capítulo 28. Miren lo que sucede ahora, versículo 15. Perfecto, está hablando del querubín. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti la maldad. Oiga, un querubín se volvió. se volcó. Se volcó. ¿Cómo? No sabemos. En la Biblia existen misterios. Y aquí estamos viendo. Habla de maldad. Se llenó de maldad. Bien fuerte. Uf. Bien fuerte. En la Biblia existen misterios. Y esto que estamos viendo, leyendo aquí, se llama el misterio de la iniquidad. ¿De la qué? Iniquidad. De la maldad. Ahora, miren lo que sucedió. Hasta que fue hallado. Miren lo que sucedió. Versículo 16. ¿Qué dice? A causa de la multitud de tus contrataciones. ¿Qué es esa palabra? Contrataciones. Contraer. Contrataciones es contratar a alguien, ¿no? Es lo que yo pienso. Esta palabra, Porque era músico. a la multitud de tus contrataciones, este ser empezó a negociar algunas cosas porque él se llenó de maldad. Ahorita vamos a ver cuál fue la maldad y vamos a entender cuáles fueron las contrataciones que hizo. Pero miren lo que sigue diciendo. Fuiste lleno de iniquidad. ¿Y qué dice ahí? Versículo 16. Dice, lleno de iniquidad y pecaste. Paremos ahí. Esto tenemos que... Bueno, Tiene que quedar claro. ¿Qué es pecado? Para usted, ¿qué es pecado? hacer algo incorrecto que va contra la ley del Señor. Bueno, Dios. hacer algo incorrecto que va contra la ley del Señor. Muy bien. ¿Para usted qué es pecado? Hacer cosas que no le agradan a Dios. Hacer cosas que no le agradan a Dios. Lamentablemente, tenemos que ver la definición de pecado en la Biblia. Yo puedo tener un montón de definiciones. Vamos a ver la definición bíblica de pecado. Y esto tiene que quedar claro en esta charla de hoy. Vamos a poner otra vez una marquita en Ezequiel, que ya vamos a regresar, y vamos al libro de Primera de Juan. Primera de Juan está en la página número 1134. 1134. Primera de Juan. No, aquí más fácil. Más fácil. No, 1134. Está en 1034. Está casi llegando a Apocalipsis. Primera de Juan, 1134. Vamos a ver cuál es la única definición de pecado que da la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, permítame para ayudarle. ¿Lo tiene? ¿Ya le llegó? Ya casi le llego. Ah, está lejos, pero usted, óigame, pero yo le doy la página y usted ni con la página. ¿Ah? Yo tenía la otra Juan Ni detrás. con la página. Primera de Juan, capítulo 3. ¿Lo tienen? Vamos a ver cuál es la única definición de pecado que existe en la Biblia. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, don Alfredo. Todo aquel que comete pecado inflige también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Cuál ley? La ley de los mandamientos. Los mandamientos de Dios. Claro. Entonces, esto es muy claro. Pecado es infringir, transgredir, quebrantar, violar los mandamientos de ¿quién? De la ley de De Dios. la ley de Dios. ¿Quién los escribió? Dios. Dios. Ahora, pecado es violar los mandamientos de Dios. Pero ahora hay un problema. ¿Cuál es el precio por pecar? ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Sí. Cuando cometemos pecado, ¿cuál es la paga? Vamos a leer a la Biblia para no especular. Bueno, sí. Vamos al libro de Romanos. Romanos capítulo 6. Alejarnos de Dios. Cuando pecamos, hay una paga. 1042. 1043, muy bien. Romanos capítulo 6. Permítame, Lucy. Voy a practicar bien. Carlos. Romanos, el capítulo número 6. Versículo número 1043. ¿Me llegó? Ok. Ahí está, ya. Hechos Romanos. Bien. Capítulo 6. Voy a pedirle a don Alfredo que nos lea la primera parte del versículo hasta la coma. ¿Cuál versículo? Romanos 6:23, hasta la coma. Porque la paga del pecado ¿Es qué? la muerte. ¿Qué es pecado?
Desobedecer. Transgredir los mandamientos eternos de Jehová, de Dios. de Dios. Si yo transgredo los mandamientos de Dios, ¿qué me toca? Morir. La muerte. La muerte. Escucha, qué duro. Es duro. Me hace sentir mal. Es duro. Es duro. La paga del pecado es la muerte. Punto. El que viola los mandamientos de Dios debe morir. ¿En el cielo o en la tierra? Ese querubín violó. Vamos a ver qué fue lo que dice, que pecó. Dice, y pecaste, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo el querubín en el cielo? Capítulo 6, que 23, versículo 23. Porque la paga del pecado es La muerte. muerte. Lo que le correspondía al querubín era morir. Volvamos ahora a Ezequiel. Ok, vamos Pero Dios en él singularmente está manifestándose mediante el querubín, lo que es el pecado, pero lo está focalizando al querubín, no está hablando de todo. Es que no había pecado. El pecado está entrando aquí en el cielo. Nunca nadie había infringido la ley de Dios. El primer pecador de la historia del cosmos fue este querubín. Fue el primero que pecó. Nunca nadie conocía lo que era el pecado, porque todos los seres vivían en armonía con los mandamientos de Dios. Cumplían los mandamientos de Dios todos. Entonces aquí se presenta un problema. Sí. Ahora, ¿cuál fue el pecado del querubín? Vamos a Ezequiel otra vez. Pongamos una marquita. Volvamos a Ezequiel, donde teníamos la marca. Que no. Capítulo 28 y el versículo 16. Vamos a leerlo otra vez. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad Y pecado. y transgrediste la ley de Dios. Pecaste, porque eso es pecado, transgresión de la ley de Dios. Y por lo tanto, te toca morir. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Y aquí tenemos un problema. Este querubín perfecto, sabio, hermoso, con vestiduras espectaculares, con un puesto jerárquico alto, querubín que protegía los mandamientos. En otras palabras, él estaba constantemente delante de la presencia del Dios eterno, porque el Dios eterno moraba en medio de su ley, es de su trono. Y este querubín quebranta la ley de Dios. Dios lo puso y lo creó para protegerla, y ahora la viola. De ahí nace el pecado. ¿Ese es el primer pecador? Ahora, ¿en qué consistió su pecado? Para poder entender en qué consistió su pecado, tenemos que ir a los mandamientos. Entonces vamos a hacer un comercial. Claro, por los Vamos mandamientos a ver cuáles son. Tiene que haber cometido. Vamos a ver cuáles son los mandamientos. Claro, tiene que haber cometido un pecado. Los mandamientos, tal y como Dios los escribió, están registrados en el libro de Éxodo, el capítulo número 20. Éxodo, el capítulo 20, página 76. Éxodo, capítulo 20. Vean qué interesante, aquí están los 10 mandamientos. Vamos a ver los 10 mandamientos tal como los escribió Dios con su dedo. Versículo 3. Permítame, esta luz sí la voy a tener que reprobar. Éxodo capítulo 20. Versículo 3. Primer mandamiento de la santa ley de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento que Dios escribió con su dedo. No pueden haber otros dioses, solo uno, Claro. y es el Dios eterno. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, Este querubín cometió eso. pues ya vamos a ver, es el primer mandamiento. Vamos a ver el segundo mandamiento. Vean lo que dice el segundo mandamiento, versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El segundo mandamiento de la ley de Dios es:
no hacer imágenes de nada de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No hagan imágenes y no las adoren. ¿Por qué los católicos entonces adoran las imágenes? Para eso estamos en este seminario. Por eso ¿qué contradicción? Bueno, en este seminario vamos a descubrir por qué. Tiene que haber algo. Vamos a descubrir por qué. Claro. Recuerden que para poder entender el final y lo que está pasando ahorita, tenemos que entender el principio. Si no entendemos el principio, no nos quedó el final claro. Ese es el segundo mandamiento. Bueno, no vamos a estudiar los 10 mandamientos. Vamos al 10º mandamiento. Versículo número 17. 10º mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No tener otros dioses y no codiciar son 2 de los mandamientos de los 10. No vamos a estudiar los otros 8. Sí lo vamos a estudiar, pero no en esta tarde, en este seminario, en esta lección. Vamos a estudiar en una lección futura. Pero vamos a ver entonces cuál fue el pecado del ángel, del querubín. Vamos al libro de Isaías. Isaías, el capítulo número 14. ¿Qué página? Ya le voy a decir. Isaías, capítulo 14, página 661. Isaías, el capítulo 14. 661, ya. ¿Lo tienen? Sí. Vamos a esperar a Lucy. ¿Cuál capítulo? Isaías, capítulo 14, página 661. Ya casi le llega. Isaías 14. Estaba contando una de esta Biblia. ¿Sí? Isaías 14. ¿Te gustó? Sí, porque todos coordinamos Sí. acá. Porque si yo hablo esta, Sí. no va a coincidir. Bueno, La dice- mía es de letras gigantes, Ok. pero es diferente. ¿Lo tenemos todos? Sí. Ya. Vean lo que dice el versículo 12. Voy a leerlo yo el 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Así se llamaba este ser. Este querubín tenía el nombre de Luzbel, Lucero. lucero de la mañana. Era espectacular. Y miren cómo dice aquí: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio, donde están los mandamientos de Dios, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante a ¿quién? Adiós. El codició. Y este 10º mandamiento: ser igual a Dios, o ser Dios. Quiso ser igual a Dios. Él quería tener trono. Pero ahora tenés un problema. Para poder cumplir su propósito, él lo hizo de una forma muy sutil. Él se llenó de contrataciones. Él, para poder hacer esto, tenía que tener súbditos. Y él es el primer político demagogo en la historia del cosmos. Él llegó y se acercó a los ángeles y les dijo: miren, ¿por qué necesitamos una ley si somos perfectos? Él tenía que quitar la ley, porque mientras existiera la ley, él no podía ser Dios, porque la ley decía: no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Me están entendiendo? Si la ley estaba en pie, él no podía ocupar el lugar de Dios. Entonces él se rebela contra la ley de Dios en el cielo y empieza a vender la idea, y le decía a los ángeles: miren, pero yo soy como ustedes, no ocupamos una ley, Dios es un tirano, ¿para qué quiere ley? Si nosotros somos santos, si yo fuera el líder de ustedes, ustedes tendrían un montón de beneficios porque yo los conozco, yo soy uno de ustedes. Y entonces él se acercaba a uno y le decía: Ángel Alfredo, ¿usted cree que necesitamos ley si somos santos? ¿Verdad que no? Y entonces el ángel Alfredo decía: bueno, la verdad que no. Ah, perfecto. Serafín Lucy, el ángel Alfredo me dijo que no ocupamos ley porque somos santos. ¿Verdad que no ocupamos ley? Pensándolo bien, ¿no? Y este ser, este querubín, empezó a hacer proselitismo de lo que él quería. En contra de Dios. En contra de Dios en el cielo. Quebrantó los mandamientos de Dios en el cielo.
¿Y saben lo que le correspondía? ¿Cuál era la paga por hacer esto? La muerte. La muerte. Pero ¿saben lo que sucedió? Llegó a tener, aparte de él, una tercera parte de los ángeles del cielo. Vamos a abrir ¿Logró compensar una parte? a una tercera parte. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, el capítulo número 12, que ese es nuestro estudio de ayer. Apocalipsis, página 1149, al final, Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Apocalipsis, capítulo número 12. Apocalipsis, capítulo 12, 1149. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 12. Ahí ya leí. Ok, ahí está, Apocalipsis 12. Uno para acá. No, 49 ya. Aquí está. Vean lo que dice el versículo 7, Alfredo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Versículo 8. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Se desató una gran batalla, ¿dónde? En el cielo. Y aquí viene algo muy, muy interesante, que es el otro misterio. Cristo Jesús se despoja de su estatus de Dios y se hace ángel, se hace un arcángel. ¿Cristo? Se degrada a arcángel para poder liderar a los ángeles y enfrentar en el propio terreno a este ángel que ya no se llama Luzbel, ahora se llama adversario, y la palabra adversario es Satanás. Por eso se le conoce como el adversario. Satanás es adversario. Este ángel que fue perfecto, sabio y hermoso, ahora es Satanás, ya no es Luzbel, sino adversario de Dios. Y ahora explota una ¿qué? Una guerra en el cielo. ¿Dónde explotó la guerra? En el cielo. ¿Por qué explotó la guerra? Porque un ser se rebeló contra la ley de Dios y empezó a hacer proselitismo para violentar los estatutos perfectos, los mandamientos perfectos de Dios. Y miren lo que dice el versículo 8: pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y aquí pasa algo increíble. Lo que correspondía era que Dios dijera: muere, destruye, y se acababa Luzbel, se acababa el ángel desobediente. Pero no sucedió esto, sino vea lo que hizo Dios. Versículo 9: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Fue arrojado a dónde, Alfredo? Ay, ahora tenemos un problema. ¿A dónde lo arrojaron? A la tierra. A la tierra. Y dice aquí, y sus ángeles fueron arrojados con él. Una tercera. ¿Sabe cuántos ángeles hay en el cielo? 13. ¿Ah? 13. No. Dice la Biblia que hay millares de millares y millones de millones incontables. ¿Cuánto es una tercera parte de eso? Y ahora este ser, que fue perfecto, sabio, hermoso, fue echado a la tierra. Ahora la pregunta aquí, antes de ir así, hay dos preguntas que tengo que hacer antes de terminar por hoy. ¿Por qué Jesús no lo mató? ¿Por qué no lo destruyó? Si la paga del pecado es muerte. Pero prefirió mandarlo a la tierra. Pues. ¿Por qué Jesús no lo destruyó cuando dice la Biblia que la paga del pecado es muerte? ¿Por qué no lo destruyó? Dice: no matarás. No, la paga del pecado es muerte. ¿Por qué Jesús no lo destruyó? Hay una palabra de 4 letras que es la respuesta. Deja pensar. 4 palabras. 4 letras. 4 letras. Amor. Amor. ¿Saben por qué Jesús no destruyó a este ángel? Por amor a los seres que no pecaron. Imagínense que hubo 3/4 partes que no le prestó oídos a Luzbel, a la Satanás. Pero lo mandó a la tierra. Antes de ir a eso, hubo 3/4 partes que no le hicieron caso a Luzbel. Pero ¿qué hubiera sucedido si Jesús destruye al diablo en el cielo? Pecó, ¡pam!, destruye. ¿Qué hubieran pensado los ángeles que se habían unido a la rebelión? De verdad que Luzbel tenía razón, el hombre es un tirano. Mire, aquí vamos a adorar calladitos más bonitos, porque el que se le opone al hombre,
lo destruye. ¿Qué hubieran pensado los ángeles que no pecaron? Lo destruyó. Qué miedo. ¡Qué miedo! ¿Habrá tenido razón el querubín cuando nos dijo que Dios era un tirano, que Jesús era un tirano? Entonces, por amor, Dios echa a Satanás del cielo para que se pudiera manifestar su obra y los ángeles pudieran entender la naturaleza de algo que era nuevo para ellos. Ellos no sabían mentir, ellos no sabían engañar. El primer mentiroso fue el ángel Luzbel, el primer engañador fue este querubín, el primer usurpador, el primer violador de la ley de Dios fue el querubín. Y los ángeles no podían interpretar esto porque nunca habían visto esto en la historia de la del universo. El primer pecador del universo, un querubín que era perfecto, sabio, hermoso, que estaba en la presencia de Dios, que protegía el arca del pacto, y salió con esto. Los ángeles no entendían lo que estaba sucediendo y por amor Dios lo echó. Ahora vamos a la segunda parte. Ahora es el problema para nosotros. Lo echó a la tierra. ¿Por qué? Lo tiró a la tierra. Ahora vean, la guerra que comenzó en el cielo, ahora ¿para dónde se pasó? Estamos en guerra. Vean lo que dice Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 12, Apocalipsis 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y ahora el problema que tenemos, don Alfredo, Lucy y toda la humanidad, es que esa guerra que comienza en el cielo, ahora se pasó para la tierra. Y nosotros estamos inmersos en medio de una guerra entre dos personajes, entre Cristo y Satanás. ¿Quiere saber usted cómo explotó la guerra en la tierra? ¿Quiere usted saber cómo explotó la guerra en la tierra? ¿Sí o no? Sí. No puede perderse en nuestro próximo estudio. En nuestro próximo estudio vamos a profundizar cómo explotó la guerra, porque la guerra explota en la tierra. Y cuando la guerra explota en la tierra, sucede algo increíble. Ahora entra en escena un personaje nuevo. No solamente ahora es Cristo y Satanás, entra un tercer personaje en esta guerra. Entonces, ¿quieren saber quién es este personaje? Lo vamos a descubrir en nuestro próximo seminario. Pero también mandó a la tierra para decir qué es el pecado. No puede perderse nuestra próxima lección. Por eso, ahí se manifiesta el pecado. No sabíamos, era el primer pecador. Pero el el primer pecador no fue en la tierra, ¿fue dónde? El cielo. El primer violador de los mandamientos de Dios fue este ángel, y no fue en la tierra, fue en el cielo. Pero lo mandó a la tierra mandó a para la tierra. nosotros, para enseñar lo que es el pecado, me supongo. No. Vamos a ver en nuestra próxima lección. Eso fue antes de la creación de la tierra, quizás. Eso fue antes de la creación de la tierra que sucedió todo esto en el cielo. Ajá. Bien. No existía ¿Tienen alguna pregunta sobre nuestro estudio de Me hoy? quedé así atónito del pecado. ¿Qué es pecado? Faltar la ley de... Transgredir la ley de de Dios. ¿Cuál es la única parte de la Biblia que no fue inspirada por Dios? los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. ¿Quién fue el primer pecador del universo? El querubín. Querubín. El querubín, que hoy se conoce como el adversario de Dios, Satanás. Lucero. Se vino, Se llama Lucero. en el cielo se llamaba Luzbel, lucero de la mañana. Pregunta, ¿se vino solo este querubín? No, lo mandaron con los disidentes. Con los que creyeron Los que creyeron. sus engaños, Con la tercera parte de los ángeles. que hoy se conocen como los demonios. Bien, Qué terrible. queda el escenario listo para nuestro próximo estudio. ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que vimos hoy? Quedó claro, ahora lo voy a repasar. Bueno, Me si no gustaría tener el video ese. Claro, pero si no tienen atónita. si- Porque quiero repetirlo el video. si no tienen preguntas, vamos a terminar con una palabra de oración. Vamos a inclinar nuestros rostros mientras oramos. Amante Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea su santo nombre en esta tarde, Señor.
Bendito y glorioso es su nombre, Rey de reyes, Señor de señores. Usted es el alfa, la omega, el principio y el fin. Y a usted, Señor, le rendimos honra y gloria, hoy y siempre. Padre bendito, gracias por su presencia en este lugar. Gracias, Señor, por la unción de su Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la protección de sus santos ángeles. Que al salir de este lugar, el ángel de Jehová, que acampa alrededor de los que le temen, nos guarde del mal y nos defienda. Gracias, Padre. Todo se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay una parte que usted me dijo